Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Hoy tenemos la semana un poco apretadita aquí en iCanX Ingeniería, porque, bueno, como veis, estamos realizando el montaje de distintas training box de maletas de entrenamiento que nos están pidiendo distintos institutos para muchos lugares de España, para aprender de forma fácil y sencilla a lo que CanX se refiere. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de la urbanización Montepinar. Hoy lo que vamos a aprender es a regular con un dimmer, con una botonera, realizar las funciones de regulación. Vamos a realizar simplemente lo básico, porque poco a poco queremos ir aumentando el nivel, ¿de acuerdo? No queremos explicar todas las funciones que hay, porque en regulación, igual que en persiana, igual que en escena, hay un montón de cosas que se pueden hacer con CanX, pero nuestra intención es captar la atención de todo el mundo para que se vaya poco a poco uniendo a nuestro canal de YouTube, para que vayamos aprendiendo y poco a poco subiendo el nivel de complejidad en las ideas que estamos dando en CanX. Quiero saludar antes de todo a los nuevos seguidores de nuestro canal de YouTube: Astro Méndez, Francisco Sousa, Kevin González, Kevin Gómez, JRT15G, ¡wow! ¡Qué nombre te has puesto, tío! Víctor Terraza, Pedro Ángel García Gasco Bretón, Antonio Brasa Basayote, Alan 5058, y bueno, una especial atención a toda la gente que nos envía un montón de comentarios de América Latina sobre los tutoriales, que le están gustando, que bueno, que sigamos enviando tutoriales, nos envían muchas preguntas, se las estamos resolviendo. No podemos resolver todas las preguntas como quisiéramos, a la velocidad que quisiéramos, porque bueno, como veis, hay que hacer otras cosas también aquí, pero os aseguramos que vamos a contestar todas las preguntas, aunque tardemos un poquito más, pero todas las preguntas que nos enviéis relacionadas con el mundo CanX van a ser resueltas. Quiero enseñaros la Z41 que está preparando mi compañero. Bueno, este es mi compañero Juan Carlos, ¿de acuerdo? Es el ingeniero especialista en sistema de alumbrado. Esta es la Z41 que estamos preparando para el tutorial que vamos a hacer para implementar en el proyecto de la urbanización Montepinar. ¿Veis? Aquí conectamos el RJ45, aquí conectamos bus, alimentación adicional. Esto lleva un chasis. ¿Puedo enseñar chasis metálico? Lleva un chasis que es un imán que se pega en la parte trasera de la pantalla y se queda sujeta con ese chasis. A ver si lo podemos enseñar, aunque como digo, esto lo vamos a ver bien luego en detalle. ¿Veis? Este chasis es imantado, y la pantalla simplemente con que la acerquemos al chasis se queda pegada y esto no se cae, tiene mucha fuerza y no se cae. De todas formas, Carlos está preparando la parte del tutorial para que la veamos todos juntos y la podamos implementar en el proyecto de la urbanización Montepinar. Esto fue a petición de un chico que nos lo pidió porque quería hacer no sé si me dijo, su proyecto fin de carrera o trabajo fin de curso con la Z41 de Cenio. Pues bueno, pues os vamos a enseñar a programar la Z41. Más cosas. Bueno, sobre nuestro canal, deciros que aquellos que son profesores de institutos como profesores de FP, disponéis de un proyecto de becas en iCanX School, donde os podemos dar una beca para que aprendáis CanX a través del curso online CanX Installer. Por tanto, todos aquellos docentes o profesores que quieran entrar a nuestra plataforma online de forma gratuita y acceder al curso CanX Installer, que nos envíen un mail y van a recibir una beca con un código de activación para poder acceder al curso. También ya mismo van a venir los mejores expedientes académicos a estudiar con nosotros. Al principio de año lanzamos también un programa para enseñar CanX a aquellos chicos que estudiaban en los institutos de enseñanza secundaria, FP. Y bueno, ha habido muchos institutos de distintos puntos de España que se han agregado a ese programa que hemos realizado, y muy prontito vamos a sacar los ganadores que se van a venir a estudiar con nosotros a un curso oficial CanX Partner Básico, donde se sacará su titulación internacional, ¿de acuerdo? Eso lo diremos dentro de muy poquito. También deciros que, bueno, aquellos que tengáis vídeos de reparaciones, aquellos que tengáis vídeos de consejos, vídeos de cómo se programan dispositivos, aparatos, estamos abiertos a que nos enviéis cualquier información, cualquier vídeo
donde se pueda enseñar a nuestros seguidores que nos siguen lunes a lunes en nuestro canal. Si nos enviáis ese vídeo, nosotros lo pondremos en nuestro canal, que sirva también para enseñar con vuestra experiencia al resto de gente que nos sigue. ¿Qué más cosas? Menciones, las menciones de nuestro canal, José Santa Cruz Sánchez y Antonio Brasa Basayote, que nos dan las gracias por los tutoriales que estamos haciendo. Estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño y felicitación porque la iniciativa se está, en fin, que la gente lo está agradeciendo. Bueno, también deciros, Nora Araico, hemos visto que te has comprometido en Twitter a que nos vas a mandar un sensor tacteo, nos lo vas a dejar aquí durante unos días para que los compañeros de ICANX Ingeniería y los compañeros de ICANX School lo podamos testear, lo podamos probar. ¿Pero eso está por escrito? ¿Está por escrito? Está en Twitter, escrito en Twitter. Así que no puede echarse atrás. Estamos esperando como agua de mayo que llegue ese sensor. Y como agua de mayo, deciros que estamos en mayo en Córdoba y que es el mes por excelencia en Córdoba. Es un mes que es festivo, con la feria, los patios, las cruces, la cata. Tenemos Córdoba ahora mismo espectacular de bonita, por el casco antiguo, por nuestros patios, en fin, es increíble. Por tanto, invito a aquellas personas que no conozcan Córdoba, que se acerquen en este mes, que es un mes espectacular para visitar y ver Córdoba. Y nada, no os quiero entretener más, vamos a continuar ahora con el tuto, en el cual vamos a aprender a realizar una regulación dimmer en nuestro proyecto de la urbanización Monte Pinar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestro proyecto de la urbanización Monte Pinar. Lo dejamos pues en que teníamos el control del encendido y apagado de un punto de luz en el espejo del baño, que es lo que hicimos. Luego vimos en otros tutoriales el tema de los telegramas, el tema de las banderas y todo eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con las funciones básicas que se aprenden en los cursos oficiales de CANX. Hoy vamos a aprender a hacer una regulación dimmer. Vamos a aprender a regular un punto de luz. Para hacer esta función vamos a necesitar dos aparatos. Por un lado, lo que es el actuador dimmer, que es el aparato que regula la tensión de salida de la lámpara que vamos a conectar para que suba y baje la luminosidad. En nuestro caso vamos a utilizar una lámpara halógena, de un halógeno convencional, y luego también necesitaremos un sensor donde utilizaremos las teclas de encender, apagar, subir y bajar luminosidad. En este caso vamos a utilizar una botonera multifunción, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que veáis cómo se hace, vamos a elegir primero una estancia. Por ejemplo, la estancia del dormitorio de matrimonio, esta, donde ya teníamos colocadas las funciones del dimmer, ¿os acordáis? Y la borramos. ¿Acordáis que pusimos las funciones y la borramos? Vale, bien. Pues, borramos lo que me vengo a referir, las direcciones de grupo que creó por defecto cuando añadimos estas funciones. Bueno, luego más adelante veremos qué vamos a hacer con esto de las funciones. Bueno, a lo que voy. Aquí en el dormitorio de matrimonio lo que vamos a hacer es insertar una botonera multifunción de 6 canales. Esta botonera multifunción nos servirá para hacer lo que es la regulación del dimmer y para los siguientes tutoriales para hacer también lo que es la subida y bajada de las persianas de esta habitación de matrimonio, ¿vale? Bueno, pues para añadir un aparato que es una botonera multifunción, vamos a decir añadir aparato, dispositivo, y se nos abre el cuadro de diálogo con la base de datos de los aparatos. Aquellos que tienen el ETS con la app del catálogo en línea, pues veréis que aparecen todos los fabricantes con todos los productos que tienen en la nube, ¿de acuerdo? En el caso de que veáis aquí que faltan aparatos, que faltan fabricantes, esto se debe a que según el mercado que tú elijas dentro de las características de ETS, hay un apartado donde pone mercado. Si tú cambias el mercado de español a inglés o a francés o tal, aparecerán los fabricantes más usuales de trabajar en ese mercado, en ese país.
Eso no quiere decir que ETS no te permita descargarte alguna base de datos de algún fabricante que no veáis en esta lista, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando el mercado aparecerán más fabricantes en esta lista. Yo para poder hacer un filtro lo que voy a hacer es anular lo que es o ocultar lo que es el catálogo en línea para que aparezca el catálogo de productos que tengo en el disco duro del ordenador, ¿vale? Cuando yo instalo ETS se me crea una carpeta de catálogo donde voy a introducir la base de datos de todos los aparatos con los que he ido trabajando, incluso me hace la referencia por fabricante. Bueno, nosotros la botonera multifunción es esta botonera que vamos a añadir, la 6199640, esta. La añadimos a la estancia. Y como digo, con esta botonera utilizaremos dos teclas de las 6 que tiene, utilizaremos dos teclas para hacer encendido, apagado y regulación, y luego las siguientes teclas le iremos dando más funciones en los siguientes tutoriales, ¿vale? Bien, entonces si miro aquí, veo que ya me ha insertado otro aparato a mi proyecto y le ha puesto una dirección física, la que viene a continuación. Teníamos la 1, la 2, ahora continúa con la 3, ¿vale? Ahora, hemos dicho que para hacer un dimmer necesitamos, por un lado, el sensor, que es la botonera que acabamos de añadir, y el actuador, que es el aparato que va o bien en una caja de registro porque tenga un formato pequeñito o que vaya en carril DIN en el cuadro eléctrico. Nosotros vamos a elegir un modelo que vaya en carril DIN en el cuadro eléctrico. Por tanto, ese aparato tendré que añadirlo no en el dormitorio. Si lo añado en el dormitorio es porque ese aparato tenga un formato pequeñito que me quepa indicar que pueda alojarlo en una caja de registro dentro de ese dormitorio. Como lo voy a colocar en formato carril DIN, tengo que colocarlo en el cuadro eléctrico. ¿Y el cuadro eléctrico dónde lo tengo? Lo tengo en el hall de entrada, ¿de acuerdo? Aquí, cuadro domótico. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir el dispositivo, que en este caso el dispositivo que vamos a añadir es el dimmer. ¿Vale? Vamos a buscarlo. A ver. Nuestro dimmer es este. Voy a confirmar la referencia de la que tenemos puesta en la maleta de práctica. Sí, este es nuestro dimmer. Venga, pues lo vamos a añadir. Deciros una cosa importante. Hay fabricantes que disponen de plugins para poder trabajar los parámetros del dispositivo. ¿Qué es eso? A ver, ¿me has dejado meterlo? Ah, me ha metido dos veces. Lo voy a borrar. Se me ha ido el dedo y lo he metido dos veces. Vale, aquí está. Bien. Lo que estaba diciendo. Mirad, nosotros cuando hemos querido parametrizar los parámetros de un dispositivo, lo que tengo que hacer es pinchar en el dispositivo, darle a la pestaña de parámetros y aquí voy cambiando los parámetros y en función de lo que yo habilito o deshabilito o modifico, se me abren los distintos registros de memoria, objetos de comunicación. Esto lo hemos estado viendo en otros tutoriales. Pero hay dispositivos que no me permiten abrir esta ventana de parámetros en ETS, sino que llevan asociados un software adicional para poder tener muchas más posibilidades de la que me podría mostrar en ETS. Esto pasa, por ejemplo, en el dimmer. El dimmer, cuando yo le doy a la pestaña de parámetros y pincho en abrir el diálogo de parámetros, lo que se me va a abrir es una ventana de otro entorno, que quien hace esa llamada para que se me abra esa ventana es ETS, ¿vale? Como veis, se va a abrir ahora otra ventana, esta, donde me va a dar muchísimas más posibilidades que si lo tuviera en ETS. Por eso hay aparatos que necesitan de un plugin, porque me van a dar muchísimas más funciones, ¿vale? Entonces, ahora después veremos cómo trabajar esto. He querido seleccionar este dimmer porque necesita un plugin para trabajar con él. De esta forma también iba a entender o conocer el concepto de plugin, porque si aprendemos siempre a programar nada más que con la vista de ETS, el día que trabajemos con un aparato un poco más complejo y se necesite de un plugin, pues os daréis cuenta de que os quedáis un poco perdidos con todo eso, ¿vale? Bien, para poder trabajar con el plugin tenéis que instalar ese plugin en el ordenador. Pero luego ya para ejecutarlo, no hace falta tener un acceso directo para ejecutarlo, porque lo va a ejecutar automáticamente ETS cuando tú seleccionas abrir la ventana de diálogo de los parámetros de ese dispositivo. ¿Vale? Bien, pues vamos a cerrarlo. Cerrar. Ahora veremos cómo se parametriza y vamos a hacer un repaso. Por un lado, tengo el dimmer y por otro lado tengo el pulsador. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que vamos a hacer ahora? El siguiente paso que vamos a hacer ahora
es conectar la maleta de práctica que teníamos de fabricante ABB, lo vamos a conectar a nuestro ordenador para poder tener conexión entre maleta y ordenador, para que todo lo que vayamos haciendo ahora se pueda volcar la programación a los dispositivos que tenemos en la maleta, ¿vale? Cuando tengamos esto que hacerlo en una instalación real, pues tendremos que pinchar el ordenador portátil al bus de la instalación real, ¿vale? Yo soy siempre de los que digo que recomiendo que los aparatos salgan programados y probados de la oficina, porque trabajar modificando cosas en la instalación puede ser un poco enredoso. Por tanto, mi recomendación, programar siempre en la oficina, llevarlo todo a la obra probado, todo probado, que funcione todo probado desde la oficina, porque si a la hora de montarlo pulsas en una lámpara, pulsas un sensor para que se encienda la lámpara número 1 y se enciende la número 2, si a ti eso te ha salido bien en la oficina, ya cabe decir que el problema está en la instalación eléctrica porque le ha bailado un cable al instalador. Luego, para que tú no te des la rompedura de cabeza de que si el problema es tuyo o es del instalador, mi recomendación es que siempre te lleves las cosas probadas de la oficina. Siempre. De esa manera lo único que te tocará es echarle una manilla al instalador a ver por dónde tiene la avería, ¿vale? Porque tú también con el ordenador portátil pues puedes forzar canales, estados y todo eso y le puedes ayudar a ver por dónde puede venir la avería. Tú con el módulo de diagnóstico de ETS le puedes echar una manilla. Y, hombre, siempre viene bien llevarte bien con el instalador que está haciendo el montaje, porque luego puedes hacer también el caso contrario. En caso de que tengas que darle a un botón de programación porque se te ha quedado bloqueado un dispositivo y tal, pues claro, si vas a la obra y no tienes a lo mejor un andamio, una escalera, porque el acceso a ese aparato está un poco complicado, te recomiendo que te lleves bien con el instalador porque te va a ayudar. Si empiezas a poner barreras, a ponerte a la defensiva para que tú haces solamente lo tuyo y que otro se coma el marrón de lo otro, eso luego crea cierta pelusilla y como digo, mejor siempre llevarte bien con la gente, ayudarlo en lo que puedas, desinteresadamente incluso si puedes hacerlo, porque luego cuando tú tengas un problema la gente te va a ayudar, ¿vale? Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conectar la maleta a nuestro ordenador, como digo. Vale, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y voy a programar, de momento, solo voy a hacer una programación completa al dispositivo, aunque no he parametrizado nada. De esa forma le voy a cargar el programa de aplicación y le voy a cargar también la dirección física. Como veis, lo que me pregunta es que pulse el botón de la botonera, que va a ser el que yo voy a asignar con dirección física 113. Por tanto, pulso el botón de la botonera y se me tendrá que encender el LED de estado de programación del dispositivo. Una vez que pulso el botón, esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, el ETS conecta con el dispositivo, le dice al resto de aparatos que están en el bus, oye, callarse, no digáis nada que estoy comunicando con un dispositivo. Y le vuelca todo el programa a la botonera junto con su dirección física. ¿Vale? Bien, pues parece que ya ha cargado y no hay ningún símbolo así de advertencia que me quepa destacar que la programación no se ha hecho bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el dimmer. Programación completa. Y voy también a pulsar el botón de programación del dispositivo. A ver, ya lo tengo pulsado. Una cosa que suele pasar en los proyectos grandes, en las obras, es que por prisa, por intentar ir certificando cuadros y ir pasando facturas al cliente final, porque es un proyecto muy gordo, se suele meter cierta presión para que los aparatos estén colocados en el cuadro eléctrico, para dar la impresión de que el cuadro está terminado, pero luego no está terminado, está a falta de programar y probar. Eso lo que hace es que el integrador lleva los aparatos a la obra, los coloca, pero están sin programar. Eso lo que hace es que no puedas probar los aparatos o el proyecto, como te he dicho, en la oficina. Pero bueno, al fin y al cabo, si tienes que hacer eso y los aparatos están en el cuadro eléctrico, pues no hay ningún tipo de problema. El problema viene cuando, por ejemplo, colocas un detector de movimiento en un techo que está a lo mejor a 4 o 5 metros de altura y ahora para volcar la programación tienes que pulsar el botón de programación. Si está a 4 o 5 metros de altura, pues te vas a tener que buscar unas escaleras, un andamio o lo que sea para pulsar todos esos botones. Imaginaros si es un proyecto grande donde hay 200 detectores, es mucho más cómodo pulsar el botón de programación en un entorno controlado que para mí es la oficina, que una vez que están colocados,
y a cara del cliente parece que está todo terminado, ahora tienes que ir uno por uno desmontando esos detectores para que por la parte de atrás puedas ir pulsando el botón de programación para programar los aparatos, ¿de acuerdo? Eso suele pasar mucho, Bien, ya tenemos parametrizado, cargado el programa de aplicación y la dirección física, tanto del dimmer como de la botonera multifunción. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las direcciones de grupo que tenemos que cargar o realizar para realizar una regulación dimmer. Bien, a ver, voy a cerrar aquí para dejar un poco de espacio. Bien, hemos hecho hasta ahora, a ver, vale, hemos hecho hasta ahora lo que es el on-off del alumbrado. Simplemente tendríamos que crear dos direcciones de grupo, una para enviar la orden de encendido y apagado y otra para leer el estado de ese relé de que si realmente está encendido y apagado. Vamos a crear ahora otra que va a ser dimmer. ¿Vale? Y dentro del dimmer vamos a añadir las siguientes direcciones de grupo. La primera va a ser on-off. On-off, que será la dirección de grupo donde tengamos que llevar los elementos de los registros de memoria que van a enviar las órdenes de solo enciéndete y apágate. ¿Vale? Ahora tendremos que enviar el estado del on-off, que es el que nos dirá si la lámpara está encendida o apagada. De momento solamente eso, encendida o apagada. Luego necesitaremos el valor de regulación. El valor de regulación es el que se utiliza para realizar los niveles distintos de luminosidad por parte de la lámpara. ¿De acuerdo? Lo que es regular lo que es la lámpara. Luego tenemos el estado, valor, regulación, que será el que nos va a devolver en qué estado de regulación se ha quedado la lámpara. Por ejemplo, tú pulsas el botón para que la lámpara empiece a aumentar su luminosidad y cuando sueltas el botón se para a una luminosidad determinada. Yo necesito saber si esa luminosidad determinada, ¿qué valor tiene? El 30%, el 40%, el 50%, pues el estado de valor de regulación es eso, que una vez que yo pare que se quede la lámpara en un determinado rango de luminosidad, ¿qué valor es ese entre una escala del 0 al 100? ¿Vale? Y por último, el enviar valor. Enviar valor me sirve para yo poder enviar un valor de porcentaje determinado. Si yo pongo, por ejemplo, una pantalla táctil donde tengo un slider o tengo una ventana de diálogo donde yo puedo decir que se pongan todas las lámparas al 50%, pues eso, enviar un valor del 50% para que se quede esa luminosidad al 50%. Esto también viene muy bien cuando agrupas varias lámparas y quieres que todas estén a un porcentaje determinado, que todas sean el mismo porcentaje. Pues utilizamos esa dirección de grupo de enviar valor, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo queda. Vale, aquí lo tenemos. Repasamos. On-off, que será para encender y apagar la lámpara, independientemente del nivel de iluminación. Porque una de las cosas que le podemos hacer luego a los parámetros del regulador es decirle que cuando encienda por primera vez, o bien que se encienda directamente al 100% de luminosidad, o que se quede regulada a la luminosidad que estaba anteriormente, ¿vale? Normalmente yo lo hago así, que si tú tienes, por ejemplo, el salón de tu casa al 75%, si apagas las luces y luego las vuelves otra vez a encender, pues que no se vuelva ya otra vez al 100%. Si tú ya las tenías reguladas al 75%, quizás sea porque, no sé, tu confort visual cuando llegas por la noche a casa es tener a lo mejor una luz más bajita, más cálida y, no sé, para tener un grado de calidez en el salón determinado. Pienso que es una tontería que cada vez que encienda la luz vuelva otra vez al 100% porque otra vez tendrías que graduarla. Oye, que esto es, como digo, al gusto del consumidor. Puede haber clientes que te pidan que esto cuando se enciende la luminosidad, la lámpara,
vaya directamente al 100%, o como en mi caso, que a mí lo que me gusta es que cada vez que yo la encienda, siempre se quede en el último valor en la que yo la había dejado, ¿vale? Bien. Luego tenemos el estado, que el estado es saber si esta lámpara está encendida o apagada. Luego tengo el valor de la regulación para enviar, hacer ese ajuste de que cuando yo pulso la botonera envía los distintos escalones para que vaya aumentando o disminuyendo lo que es la iluminación de la lámpara. Luego tengo el estado de valor de regulación, es decir, una vez que he parado ese escalón de ir aumentando o bajando la luminosidad, ¿en qué porcentaje se nos ha quedado? Del 0 al 100. ¿Se nos ha quedado la lámpara al 50%, al 60%? Eso nos lo devuelve, ¿de acuerdo? Indicándonos en qué estado de valor se ha quedado. Y el enviar el valor es cuando utilizo pues un slider, una ventana de diálogo, donde yo especifico el valor fijo al que quiero. No es que yo dejo el dedo pulsado en la botonera y va aumentando o disminuyendo la luminosidad. No, es un valor determinado que yo pongo, ¿de acuerdo? Vale, pues con todo esto, ahora lo que vamos a hacer es agrupar los distintos objetos de comunicación, tanto del pulsador como del dimmer, a estas direcciones de grupo. Y una vez que los tengamos agrupados, vamos a probarlo en la maleta y vamos a comprobar si nos funciona o no funciona. ¿Ok? Vale, pues tenemos las direcciones de grupo, tenemos los dos dispositivos. Ahora lo que nos queda es, vamos a abrir la ventana de diálogo de parámetros de ambos dispositivos y vamos a parametrizarlo. Vamos a empezar con el pulsador de 6 canales. Abrimos el plugin, ¿vale? Y lo que vemos es esta ventana de diálogo o este programa software que se nos abre otra ventana, ¿de acuerdo? Aquí están todos los parámetros de esta botonera. Si empezamos con el pulsador 1, lo que vamos a seleccionar en el pulsador 1 es que vamos a realizar una regulación. Tenemos todas estas opciones, pero nosotros vamos a decirle que la tecla número 1 del pulsador va a ser una regulación. La tecla 2 del pulsador también va a ser una regulación, ¿de acuerdo? Pero la diferencia entre la tecla 1 y la tecla 2 es que la 1 vamos a parametrizar que el funcionamiento de conmutación va a ser conectar, es decir, que siempre que pulsemos el botón 1 de la botonera, siempre va a ser para encender, y va a ser también, si lo dejamos pulsado, para aumentar la luminosidad. Por tanto, un botón solamente será para conectar y aumentar la luminosidad, y si veis, el pulsador número 2 será para apagar y disminuir la luminosidad. Cuando desplegamos los objetos de comunicación de ambos botones, del botón 1 y del botón 2, vemos que tenemos los objetos de comunicación de conmutar y de regular, ¿vale? Esto es lo que tenemos que asociar a las direcciones de grupo que hemos creado en ETS. ¿Cómo hacemos eso? Pues mirad. Cuando hemos abierto el plugin, este software que se nos abre desde ETS, aquí se nos cargan las direcciones de grupo. ¿Veis? Entonces lo que vamos a hacer es unir el conmutar del botón 1 al on-off, el conmutar del botón 2 al on-off, y ahora cogemos la regulación del botón 1 a valor regulación, y la regulación del botón 2 al valor regulación, ¿vale? Esta botonera, que ahora os enseñaré la botonera, dispone en la parte central del botón, de los 6 botones que tiene en la parte central, dispone de unos LEDs de estado que están muy chulos porque se pueden poner de color amarillo, verde, naranja y tal, que lo que sirve es para darle color a las funciones que podemos tener en un proyecto. De tal forma que en algunos países, por ejemplo, el color amarillo se relaciona con el alumbrado, el rojo con la calefacción, el azul con el clima, en fin, dándole colores, pues la gente puede saber para qué sirve cada uno de los botones de esta botonera. No tenemos que poner las etiquetas o rotular la botonera indicando para qué es cada cosa. Queda un poco, no sé, feote o colocar un dibujo. Bueno, estas botoneras con temas de colores, pues lo podemos asociar a ese tipo de funciones. Bueno, pues esta botonera, en el botón 1, dispone de un LED de estado, ¿vale? Este LED lo parametrizo desde aquí. Y lo que le he dicho es que se ponga de color rojo o naranja cuando está desconectado, y cuando está conectado que se ponga de color amarillo. Lo mismo he hecho para la tecla número 2, ¿veis? Para la tecla número 2.
he dicho que cuando está desconectado se ponga rojo-naranja y cuando está conectado que se ponga amarillo. Pero vamos, tenéis toda esta paleta de colores, podemos poner el color que nos dé la gana. Yo he hecho esto simplemente para que veáis que se puede cambiar incluso el LED de la botonera, que hay algunos fabricantes que te permiten esto, ¿vale? Pues ¿por qué digo esto? Porque estos objetos de comunicación me lo tengo que llevar al estado del on-off. Ay, no me lo he llevado, a ver. Estado. Me lo llevo al estado del on-off y me lo llevo al estado del on-off. De esta forma, cuando el dimmer, el relé del dimmer, conecte o desconecte la lámpara, se me pondrán los LED de los botones o en rojo o en amarillo, ¿vale? Indicándome que está encendido o no está encendido. ¿Y eso para qué me puede servir? Por ejemplo, cuando tengo la botonera en una estancia, pero la luz la lámpara la tengo en otra estancia totalmente distinta, que no me permite ver si realmente dándole a la botonera está la luz encendida o apagada. Pues con este tipo de colores que cambian de estado, pues me da una idea de que realmente la luz está encendida o apagada, ¿vale? Bueno, pues con estos enlaces, con los objetos de comunicación a las direcciones de grupo, ya tendríamos parametrizada lo que es la botonera. Para que se queden guardados los cambios, le doy a finalizar, ¿vale? Y ahora lo que hago es cargar lo que he parametrizado en el aparato. Hago una programación parcial. ¿Ok? Bien, vemos que conecta ETS con la botonera y que nos lo carga. Bien, ya tenemos la botonera realizada. Ahora nos vamos a ir al dimmer. Pulsamos el dimmer, abrimos la ventana de diálogo. El dimmer también es un aparato que necesita un plugin. Y vamos a ver qué es lo que tiene el dimmer. El dimmer, con esta parametrización básica que he dejado, ¿vale? Me saca todos estos objetos de comunicación, que son los mismos que van relacionados con las direcciones de grupo que he creado. Conmutar, regulación relativa, valor, conmutación de notificación y valor de notificación. Lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho con la botonera. Desplegamos las direcciones de grupo del dimmer y ahora vamos a enlazar los objetos de comunicación con estas direcciones de grupo. Estas direcciones de grupo siempre digo que entendáis que son como si fueran carpetas donde todos los archivos que metamos en esas carpetas, una vez que programemos los aparatos, tienen cierto vínculo. Como ya hemos metido los objetos de comunicación de la botonera, ahora lo que nos queda meter son los objetos de comunicación del actuador dimmer, ¿vale? De esa forma, cuando programemos el actuador dimmer, el vínculo entre botonera y dimmer quedará hecho porque tengo los objetos de comunicación en las mismas carpetas, ¿ok? Vale. Conmutar nos lo llevamos a on-off. Regulación relativa nos lo llevamos a valor de regulación. Valor nos lo llevamos a enviar valor. Conmutación de notificación nos lo llevamos a estado on-off. Y valor de notificación a estado valor de regulación. ¿Vale? Bien, vamos a probarlo. Vamos a probar si esto que hemos hecho funciona en nuestra maleta. Primero lo que vamos a hacer es programar parcialmente el dimmer. ETS va a conectar con el dimmer y va a volcar los parámetros con las direcciones de grupo con su objeto de comunicación relacionado, ¿vale? Bien, ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda es probar el dimmer de la maleta. Vamos a encender, apagar. ¿Veis cómo cambia el estado de la botonera? ¿Veis que cambia de amarillo a rojo? Vale, pues ahora regulamos hacia arriba, regulamos hacia abajo. Bien, pues como veis me hace perfectamente la regulación la maleta. Por tanto, creo que hemos terminado el tuto de hoy. Es importante que sepáis que las direcciones de grupo utilizadas para el dimmer son las que hemos creado, ¿vale? Lo básico, luego hay muchas más funciones de dimmer, pero lo básico para que nos funcione es esto. Dejamos aquí el tuto, continuamos la semana que viene, vamos a intentar paso a paso que lo vayáis trabajando. El proyecto este os lo voy a subir a iCanex School, al área de descarga, para aquellos que quieran seguir el tutorial y si quieran descargar el proyecto en ETS, se lo puedan descargar. También os voy a subir lo que es el software plugin para que lo podáis instalar, porque si no instaláis el plugin, no os va a dejar abrir la ventana de diálogo de parámetros de estos dos dispositivos. Yo quería elegir estos dos dispositivos para que vieseis que ETS no siempre se parametriza desde la ventana de parámetros de ETS, sino que se puede utilizar plugins que nos dan muchas más funciones para poder parametrizar los aparatos, ¿vale?
Bien, pues lo dejamos el tuto aquí. Continuamos la semana que viene. Practicar el dimmer. Es muy sencillo y nos da muchas funciones y muchas posibilidades en viviendas y control de edificios para hacer regulaciones. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho. Nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.